Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. Esta mañana fue asesinado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un hombre llamado Jerónimo Ruiz. Él, líder de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas y presuntamente vinculados a pandilleros, pues conocidos como los motonetos, estos muy famosos recientemente. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, los hechos ocurrieron a las 11 de la mañana en la colonia Esperanza, en la zona norte de la ciudad. Este asesinato que pues provocó que personas del mismo grupo que de Jerónimo Ruiz se enfrentaran con integrantes del grupo rival. Durante varias horas en la zona de la ciudad, los integrantes en esa zona norte de ambas pandillas estuvieron lanzando disparos al aire, bloquearon calles, quemaron algunas viviendas e incluso fueron encontradas 2 personas asesinadas, identificadas como José Alfredo Méndez Pérez, de 24 años, y Luis Ricardo Gómez Pérez, también de 22 años. Bueno, ambos pertenecientes al grupo de Jerónimo Ruiz, los 2 personas pues muy jóvenes. Balacera alita entre Santa Cruz contra alita Pol, ciudad Pol de Santa Cruz contra. Y aunque los disparos y enfrentamientos se registraron en el norte de la ciudad, el pánico de la ciudadanía llegó hasta el centro, donde los comerciantes cerraron sus puertas. ¡Dios santo! ¡Ay, ya están corriendo! Sí, ahí vienen. No, acá en el mercado todos están escapando. En el mercado todos se están asustando. La seguridad del municipio fue reforzada con elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y policías estatales y municipales, quienes realizaron un operativo apoyados con un helicóptero para intentar detener a las personas responsables de los homicidios y a quienes realizaban disparos al aire. La Secretaría de Seguridad Estatal informó que van a mantener precisamente estos patrullajes preventivos. Esto allá en Chiapas. En Nuevo Laredo se registró otro ataque a civiles en el cual se está atribuyendo a elementos de la Guardia Nacional. Una familia viajaba en el Libramiento México 2 a la altura del kilómetro 4 cuando presuntos elementos de la Guardia Nacional comenzaron a disparar. Este ataque ocurrió ayer cerca de las 9 de la mañana y de acuerdo con testigos, los guardias nacionales bajaron de su patrulla y siguieron disparando en contra de la familia. En este ataque murió Miriam Flores, una joven de 15 años que estaba embarazada, y José Felipe García, de 54 años. 2 personas sobrevivieron a los disparos y hasta el momento no hay información clara que indique la razón por la cual estos elementos o presuntos elementos de la Guardia Nacional accionaron sus armas. Una vez que se dan cuenta los elementos de Guardia Nacional de que no hay armas de por medio, de que no hay drogas, de que no hay ninguna situación ilegal en los jóvenes, los abandonan, no les prestan auxilio. Por esa razón creemos que Miriam, si le hubieran brindado los primeros auxilios, tal vez pudiera salvar la vida. Hemos hablado con diversas autoridades, por lo menos nos han confirmado que se realiza ya una investigación exhaustiva de este hecho para definir si fueron guardias nacionales los que participaron primero que nada. En su caso, si es así, proceder conforme a la ley y los derechos humanos. Bueno, pues atentos a esta investigación. Mientras que en Guanajuato se registró otra masacre. Ahora fue en un balneario en la colonia Fortaleza, en Cortázar. Ahí un grupo de hombres entró el sábado y disparó contra una familia que se encontraba en el lugar. Se llevaron las cámaras de seguridad, ya sabe, para que no haya registro visual de lo que sucedió. En total hubo 7 muertos, entre ellos un niño de 7 años. Y de acuerdo con el gobernador Diego Sinoé, las personas que fueron atacadas tendrían relación con grupos delincuenciales del Estado. Entiéndase pues lo que se entienda. El viernes el gobierno de los Estados Unidos anunció nuevos cargos por narcotráfico contra integrantes del cártel de Sinaloa, incluyendo a los llamados Chapitos, Jesús Alfredo, Iván Archibaldo y Ovidio Guzmán, tal cual como se lo informamos precisamente el viernes. Detallaron pues que agentes de la DEA se infiltraron en el cártel de Sinaloa y obtuvieron información sobre la forma en la que operan precisamente ellos, el cártel, etcétera. Esta mañana el presidente López Obrador criticó esta infiltración de estos agentes de la DEA. No pueden haber agentes extranjeros en nuestro país.
podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, los que pueden intervenir. No es de que van a entrar como lo hacían antes, no. Va a haber cooperación, pero tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y esta acción cómo la califica entonces, presidente? Si la DEA Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? La Organización Alto al Secuestro dio a conocer las cifras de este delito durante marzo, así que durante ese mes hubo 116 víctimas, las mismas víctimas que se registraron durante el mes de febrero. Esto quiere decir que hubo casi 4 secuestros al día durante marzo. Ese mes, los estados con la cifra más alta de secuestros, según esta organización, fueron el Estado de México, Veracruz y Puebla. Esta tarde ocurrió una riña entre migrantes que se encontraban en un edificio abandonado en Ciudad Juárez. En ese lugar se habían concentrado decenas de migrantes venezolanos. De acuerdo con testigos, otro grupo de hombres, presuntamente también migrantes, llegaron a intentar apoderarse de ese edificio abandonado. Esto provocó un enfrentamiento a golpes, piedras y palos. Incluso algunos migrantes quemaron cobijas de quienes se encontraban en ese edificio abandonado. Este enfrentamiento dejó un saldo de 4 personas heridas, 3 hombres, una mujer, 2 de ellos sufrieron quemaduras de segundo y de tercer grado. Por cierto, hoy en la audiencia inicial del contraalmirante en retiro Salvador González, exdelegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, el juez de control le impuso prisión preventiva, le otorgó la duplicidad del término para resolver si lo vincula o no a proceso por los delitos de homicidio culposo, lesiones dolosas y ejercicio indebido del servicio público. Esto por la muerte de 40 migrantes en la estación precisamente de Ciudad Juárez el 27 de marzo. La audiencia va a continuar el próximo viernes. Por lo pronto, Salvador González va a permanecer recluido en el Cerezo número 3 de Chihuahua. Esto a pesar de la petición de los abogados del exdelegado de Migración, pues para que permitieran continuar el proceso o le permitieran continuar el proceso en arraigo domiciliario o en la prisión del campo militar número 1 acá en la Ciudad de México por los riesgos que corren, dicen ellos, su estado de salud. Ahora, ¿cuál es la situación de los otros detenidos? La lista de los presuntos responsables del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, que cobró la vida de 40 migrantes y lesionó a 25 más, parece haberse cerrado. Hasta ahora la Fiscalía General de la República ha imputado a 10 personas y detenido a 9 por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones. Ellos son Jason Daniel Catari, migrante venezolano acusado de ocasionar el incendio, 2 guardias de seguridad privada de la empresa Tank Kamsa, uno de ellos prófugo, 7 funcionarios del Instituto Nacional de Migración, Daniel Goray, Gloria Liliana Ramos, Rodolfo Collazo, Juan Mesa, Cecilia Rivera, Rodrigo Quevedo y el contraalmirante en retiro, Salvador González, delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, detenido ayer en un restaurante de Ciudad Juárez. Él, al igual que sus subalternos, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, estaban obligados a garantizar la seguridad de las instalaciones. Además, son señalados de haber violado los derechos humanos de los migrantes. De acuerdo con testimonios, Salvador González sería el funcionario que autorizó el operativo para retener a los indocumentados en la estación migratoria a petición de funcionarios municipales, y a quien familiares de los agentes de migración vinculados a proceso señalan como el principal responsable de la tragedia. Yo solo quiero dejar claro que lo que sucedió no fue culpa de mi esposo, y si ellos murieron asfixiados, no fue culpa de mi esposo, es por la falta de cómo tenían ahí las instalaciones. No había nada que los defendiera a ellos. Y ellos no murieron quemados, murieron asfixiados por la falta de ventilación, por la falta de todo lo necesario ahí, por el inmueble en mal estado.
¿Y quién es el responsable? Salvador González, insisto yo. Mire, la primera autoridad responsable es el mismo gobierno federal. Yo culpo al Instituto de Migración. También son responsables sus funcionarios. Esto es un crimen de Estado. Esto no es algo así a la ligera. Debemos de tomarlo como fue. Un crimen en donde los pagadores con cárcel seguirán siendo los funcionarios y empleados de menor rango. Y aunque el director general del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y Antonio Molina Díaz, director de Control y Verificación Migratoria, están citados para que el jueves y viernes se presenten ante un juez federal para responder por el delito de ejercicio indebido del servicio público y escuchar la acusación de la Fiscalía General de la República, ellos podrán seguir su eventual proceso en libertad, ya que es un delito que no amerita la prisión preventiva oficiosa. Bueno, el gobierno de Estados Unidos publicó las cifras de detención de migrantes y después de un par de meses a la baja volvieron a subir. En marzo fueron detenidos más de 190,000 migrantes, prácticamente 35,000 más que en enero y febrero. En el año van 504,000. Son cifras un poco más bajas que en el mismo periodo del año pasado cuando fueron detenidos 543,000. Ahí vemos el comparativo. Las detenciones de migrantes mexicanos también subieron 80,000 en marzo, casi 20,000 más que en enero y en febrero. Vamos a ver esta comparación. En el periodo de enero-marzo del 2019, Estados Unidos detuvo 56,000 mexicanos. En 2020 volvió a subir a 65,000, en el 21 llegó a 147,000. Para el periodo de enero-marzo del año pasado alcanzó los 220,000. Bueno, pues 208,000 migrantes mexicanos son los que están detenidos en este periodo, tantitos menos. Todavía son cifras pues muy altas, la vea como la vea. Bueno, el canciller Marcelo Ebrard se reunió con integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En un comunicado, precisamente, el Episcopado pues informó que hablaron sobre los esfuerzos de la Cancillería, diálogo con diferentes gobiernos, inmigración ordenada y segura, algo que ha insistido una y otra vez precisamente este sector religioso en los últimos meses. El canciller lo calificó como fructífero diálogo sobre política exterior y el papel de México en el mundo. Hoy el colectivo Unidos, que busca representar a la oposición en las elecciones presidenciales del 2024, presentó su pasarela de 13 aspirantes rumbo a la presidencia. Aspirantes de donde saldría su candidato. A la pasarela de la Marea Rosa fueron convocados los aspirantes presidenciales de la oposición. Los organizadores de las marchas del INE no se toca, los que reclamaron que el Tribunal Electoral tampoco, ahora exigen que la partidocracia de Va por México haga alianza con los ciudadanos. Unidos es nuestro nombre y también nuestra consigna. Un gobierno de coalición viable que nos garantice un México democrático, incluyente, gobernable y, sobre todo, con visión de futuro. Un gobierno unido, un gobierno incluyente, un gobierno sensible, un gobierno que escuche y un gobierno que vea el interés superior del país. El plan para la continuidad de ese presidencialismo autoritario ya está en marcha y esos acuerdos con los criminales para que llenen de dinero y de votos al partido oficial. Este es un evento de una altura democrática como la que exigen los nuevos retos y los nuevos tiempos que estamos viviendo en el mundo y en México. Ya me había acostumbrado a recibir gritos y no aplausos ahí en el Senado. Muchas gracias. Los legisladores, exfuncionarios y exgobernadores del PAN, PRI y PRD se describieron comprometidos con la sociedad y dispuestos a sumar. Y para este mejor México no necesitamos caudillos. Nosotros, para no caer en la dictadura, necesitamos de los gobiernos de coalición. Yo pienso que 2024 no es una elección como cualquier otra. 2024 es una elección
que será un parteaguas en la historia de México. Es la elección de la regresión autoritaria o de la profundización democrática. Pero todos ahí sabían que las dirigencias del PAN y del PRI ya tienen un acuerdo para repartirse las candidaturas de 2024. Cualquier proyecto tiene que caminar de la mano de los ciudadanos. El panista Santiago Krill prometió anteponer el interés de los ciudadanos al interés partidista y personal y les aseguró que el 2024 no está perdido. ¿Vieron las urnas del 2021? Ahí estaban 23 millones de votos opositores, 23 millones de votos. ¿Y se podrá ganar en el 24? No, señoras y señores, ya ganamos en el 21 y vamos a mantener ese triunfo en el 24. Que quede muy claro, el lugar que yo debo ocupar, soldado raso general, esto me lo dicen ustedes. Y en nombre de los excluidos del reparto partidista, Silvano Aureoles, del PRD, retomó el reclamo y la advertencia. Sin los ciudadanos, el dedazo opositor no tiene futuro. Tiene que abrirse a la sociedad civil, porque no creo que aquí estemos pues nomás para la foto y que no vaya a ser en un cuarto oscuro. Eso sería una derrota anticipada. No repitamos el error del 18. Bueno, por la mañana tuve oportunidad de hablar con la escritora Elena Poniatowska, quien va a ser galardonada el miércoles con la medalla Belisario Domínguez. Nos contó de qué va a hablar en su discurso y qué opina de que el presidente López Obrador haya decidido no ir precisamente a la ceremonia. Voy a dar las gracias porque estoy llena de agradecimiento y voy a hablar simplemente de las cosas que más dolorosas que yo viví, que fueron el 68, la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco. ¿Le inquieta en algo que no la acompañe en este tramo el presidente? Me entristece, claro, me entristece porque yo sí estuve con él caminando durante muchos días, hablé en muchos de sus mítines, pues es una decisión que él toma y yo la respeto. Él me llamó por teléfono y le dije que estaba muy bien lo que él había decidido. Okay. Bueno, no que estaba muy bien, pero pues que era su decisión. La medalla Belisario Domínguez se entrega en honor al senador del mismo nombre, quien fue asesinado el 7 de octubre del año 1913 por un discurso en el que se oponía a Victoriano Huerta. En este contexto le pedí a Elena Poniatowska una reflexión sobre la libertad de expresión y esto nos dijo. Yo no creo que no haya libertad de expresión, creo que al contrario que sí hay y que a veces se dicen demasiadas cosas, pero yo como periodista no he percibido una falta de libertad de expresión. Sí creo que hay libertad de expresión y la hay en los gritos, la hay en la radio, la hay en la televisión, en fin, vivimos en un país donde se ejerce la crítica libremente, ¿no? Claro que hay periódicos que dependen un poco más o dependen más del gobierno, que son menos libres y que no se atreven a decir lo que los dicen los la radio y la televisión. Bueno, pues la medalla Belisario Domínguez se va a entregar el miércoles 1 de la tarde y en lugar del presidente López Obrador va a acudir a entregarla el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Bueno, Claudia, buenas noches. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. La Fiscalía General de la República imputó al exprocurador Jesús Murillo Caram el delito de tortura contra Felipe Rodríguez Salgado. El Cepillo, presunto jefe del cártel de Guerreros Unidos, involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En una audiencia que duró alrededor de 4 horas, a puerta cerrada y vía remota, presidida por Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el Ministerio Público culpó a Murillo de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos. Esta imputación contra Jesús Murillo Caram tiene como punto de partida el interrogatorio al que el Cepillo fue sometido en enero del 2015, luego de su detención. El video fue difundido 5 años después, en julio del 2020.
Tomás Herón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, interroga desde las instalaciones de la entonces Policía Federal Ministerial a cargo de Jesús Murillo Caram a El Cepillo, a quien se le ve sometido, sentado en una silla con el torso desnudo, esposado y encapuchado. La primera manera que me digas es cambiar mi sector. Ya estamos viendo las noticias, hay uno que haya avanzado. Entonces tú no vas a ser la excepción. Entonces, compra tu vamos a empezar. Discutimos todo lo que se trata de los estudiantes. Llegamos a todo. La primera mentira que me dice, se acabó usted y empezamos. Pues, ¿verdad? Me querían cerrar mi casa, ¿no? Me hablaron. ¿Quién te habló? ¿Quién? Tony. Habla un poquito más fuerte. ¿Quieres salir? ¿Quieres algo? Sí, porque va suave. Va por la suave. Pero hay que decir que para Jesús Murillo Caram, quien está preso en el reclusorio norte desde agosto del año pasado, también por tortura, desaparición forzada y por ser el artífice del supuesto montaje y la manipulación de las evidencias en la desaparición de los normalistas, el tiempo corre y contrarreloj. Por esta segunda imputación, el viernes sabremos si lo vinculan o no a proceso. Y ayer Ceci Patricia Flores Armenta, líder y fundadora de la Organización de Madres Buscadoras de Sonora, fue reportada como desaparecida. La misma que le pidió al presidente López Obrador que la tratara con la misma clemencia que al Chapo Guzmán, la misma que también el año pasado fue una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, según la publicación de la BBC de Londres. Hoy al mediodía, 19 horas después de su desaparición y luego de una intensa búsqueda entre integrantes del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora y policías estatales, el mismo colectivo confirmó desde su página de Facebook que su líder, que Cecilia Flores, había sido localizada sana y salva. Se difundió la fotografía del momento de su rescate en Ahome, Sinaloa. La Fiscalía confirmó que no fue privada de su libertad, que su ausencia se debió a una falla mecánica del vehículo en el que viajaba y en la zona donde fue hallada no había señal, es decir, no había forma de comunicarse con Cecilia. Y una fuerte fuga de gasolina por una presunta toma clandestina en el ducto Tula-Azcapotzalco, en Teoloyucan, Estado de México, provocó el desalojo de 200 personas esta madrugada. Se les tuvo que trasladar al auditorio municipal. Ahí recibieron atención médica en lo que la fuga lograba ser controlada por Protección Civil Municipal y Estatal, Ejército y personal de Pemex. El chorro de gasolina por esta fuga, según las autoridades, superaba los 20 metros de alto y obligó también a la suspensión de clases por el olor y al corte de energía eléctrica. Después de casi 7 horas, a las 8 de la mañana, los vecinos lograron volver a casa y no hubo reporte de heridos. Claudia, muchísimas gracias. Buenas noches. A ti, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esta noche se registra un gran incendio en la zona conocida como Palmar de Santa Rosa, en San José del Cabo, en Baja California Sur. El fuego logró consumir al menos 5 hectáreas de palmeras. El incendio comenzó antes de las 6 de la tarde y 2 horas y media después pudo ser controlado. Los bomberos siguen en la zona para apagar este incendio. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Y esta tarde 2 aviones chocaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin que se registraran lesionados. Durante el rodaje de la pista, la punta del ala de un avión de Delta y la parte de la cola de un avión de Aeroméxico chocaron entre sí. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas. José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, señaló que pudo ser una distracción de alguno de los pilotos o un error, pero se debe esperar a que concluyan las investigaciones para saber con exactitud qué sucedió y por qué. En lo que respecta a los pasajeros, el vuelo de Aeroméxico iba rumbo a Ciudad Juárez, los pasajeros fueron cambiados de avión, reanudaron el viaje. El vuelo de Delta tenía como destino Nueva York y en este caso decidió hospedar esta noche en la ciudad a 196 pasajeros y será mañana a las 9 de la mañana cuando puedan volar finalmente hacia Nueva York. Con un cierto retraso, quizá atribuible a la Semana Santa y a la Semana de Pascua, las organizaciones de iniciativa privada se están dando cuenta de lo grave, de lo peligroso que es. ¿Cómo estás? Buenas noches, Hola, Manuel. Buenas noches.
este paquete de reformas administrativas que envió el presidente. Quizá los únicos que habían reaccionado eran los de Coparmex, diciendo que estaba mal. Hoy la barra de abogados, el Instituto de Finanzas Públicas, muchos empiezan a decir, oigan, ¿cómo que se va a poder quitar una concesión por algo tan etéreo como utilidad nacional y no pagar ninguna indemnización? ¿O cómo que se va a poder poner una cláusula que es excesiva? Que el gobierno de repente se da cuenta de que pagó excesivamente por una obra y que ya no, y que se van a indemnizar. ¿Esto viola la Constitución? Viola los tratados comerciales y viola el sentido común. Si ves la exposición de motivos, se cumple aquel viejo principio. Cuando tienes pocos argumentos, pones muchos adjetivos. Okay. Adjetivo tras adjetivo tras adjetivo. ¿Qué me recuerda? Oye, ¿cómo se llama la iniciativa? Son el paquete de reforma administrativa. Son 23 leyes secundarias. Son 23 leyes secundarias en las cuales se plantea que el gobierno pueda decidir discrecionalmente cancelar una concesión sin pagar nada en adelante. Y esto abre espacio para la corrupción de dos tipos. Una, no me critiques y no te metas conmigo si no quieres perder la concesión. Me caes mal, te la quito. O si no quieres perder la concesión, el moche, tan de moda en el Estado de México últimamente. ¿De plano? De plano. Es que le quita la certeza jurídica a la inversión. Entonces, ¿quién va a querer entrar a una obra de infraestructura de 15, 30 años cuando de repente es, siempre no, te la puedo quitar mañana porque a mí me da la gana? No plantea un procedimiento claro, no plantea un camino correcto. ¿Quién hace la propuesta de las reformas? ¿Qué secretaría? La Presidencia de la República, la Consejería Jurídica de la Presidencia. No es Hacienda. No es Hacienda, no es la Secretaría de la Función Pública, es la Consejería de la Presidencia de la República, directamente lo decide. Llama la atención también que afortunadamente no se ha metido el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, que cuando habla a favor del gobierno, no como si fuera un líder de iniciativa privada. Pero este asunto, ya pasadas las vacaciones, ya pasado el descanso, se va a terminar convirtiendo en un asunto verdaderamente serio y preocupante. Algo comentaste la semana pasada en alguno de las... sí, cuando se presentó. Sí, de los cierres de tu colaboración, pero bueno, pues lo estaremos revisando sin duda y veremos cómo va avanzando ahora en el Congreso, ¿no? Porque además ya también se va, ¿no? ¿O qué? ¿Lo tienen que publican y ya? Hay la versión, ¿no?, de que lo quieren sacar antes de irse. La ley minera no sin van a poder. Parlamentos. La ley minera afortunadamente ya se separó. Ya se separó. Y ojalá esta siga la misma suerte, que haya parlamentos abiertos, que haya explicaciones y que Ken Salazar vaya a Palacio Nacional a explicarle cómo operan las cosas. Muy bien, David. La última y te vas. La última y me voy. Alonso Ancira ahora sí ya quebró Altos Hornos de México, o al menos así se publicó en el Diario Oficial de la Federación, porque dejó de pagar aquello que se había comprometido después de la tranza de agronitrogenados. Muy bien, pues con esto hacemos una pausa. Al regresar, la información de los deportes con Roberto López Olvera. Volvemos. Hoy se dio a conocer este video en redes sociales, una riña entre vendedores ambulantes y policías del metro, de la estación Hidalgo. Bueno, por estos golpes a los policías, 4 personas fueron remitidas al juzgado cívico y con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Se queda con Qué Importa. Muchas gracias. Descanse.